Los dogmas que hay sobre la Virgen María. ¿En qué consiste el dogma de la maternidad divina? El dogma de la maternidad divina consiste en que la Virgen María es verdadera Madre de Dios, por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a luz a Jesucristo, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a su naturaleza humana, que había asumido. La Iglesia afirma este dogma desde siempre y lo definió solemnemente en el Concilio de Éfeso en el siglo V. Ya también el Concilio Vaticano II hablará de esta verdad en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el numeral 66. Lo define el Concilio de Éfeso en el siglo V y ya también el Concilio Vaticano II, hacia el año 1963 y 1960. También su alma. ¿O acaso el alma estaba afuera, al ladito de María, esperando que Jesús naciera de su vientre para meterse el alma? No, eso no tendría lógica, pues. Estaríamos completamente fuera de tono. No entenderíamos el misterio por ningún lado. Por eso, la Iglesia afirma en este dogma que aquel que fue engendrado por obra del Espíritu en el seno de María, en cuanto a naturaleza divina y humana en unidad, están asumidas en esa misma realidad. Así es de que María sí es verdadera Madre de Dios. Ella es la Theotokos, Quien negase esta afirmación tan bella, pues primero que todo no está entendiendo nada de Cristo y no está entendiendo nada de María. Tú y yo sabemos que María es verdadera Madre de Dios porque Cristo es Dios. Y Cristo es Dios porque Él se hizo hombre y no dejó de ser Dios. Porque ese es el misterio de la encarnación. Cristo es Dios y no dejó de ser Dios haciéndose hombre. Siguió siendo Dios. Por eso esta verdad es preciosa, Madre de Dios. Y de ahí se desprenden muchas otras cosas. Bueno, ahora bien, ¿en qué consiste el dogma de la Inmaculada Concepción? El dogma de la Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen fue preservada de la mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción, por esa singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta verdad de la Inmaculada Concepción fue proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en una bula que él tituló Infabilis Deus. Allí, en esa bula del Papa, se proclamó el dogma de la Inmaculada. Este dogma es bellísimo también, porque nos hace pensar en lo que Dios Padre escogió, preparó y predispuso a la Santísima Virgen María. Este dogma es de los que más le gusta a la Virgen, porque en las
apariciones de la Virgen es el que ella más utiliza. Uno va y mira la aparición de la Virgen a Catalina Labouré, yo soy la Inmaculada Concepción. En la aparición a los pastorcitos de Fátima, yo soy la Inmaculada Concepción. En la aparición de Lourdes a Santa Bernardita, yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, María se presenta con ese dogma tan hermoso por una cosa muy especial. Es que del dogma de la Inmaculada Concepción se desprende todo. Es decir, Dios pensó en María, Dios preparó a María, Dios consagró a María, Dios tenía en su mente a María desde siempre, y por eso, en el orden a la salvación, en el privilegio de salvarnos en su Hijo, previno también a María para que fuera limpia y sin pecado. ¿Acaso podía Jesús nacer en un vientre de pecado? ¿Acaso Dios podía conocer el pecado? ¿Acaso Dios podía venir a este mundo y conocer la realidad del pecado en su cuerpo? ¿Dónde estaría su divinidad? En orden a esa gracia, ella fue preservada del pecado original. Es la única criatura preservada del pecado original, pero no por sus méritos, sino por gracia de Dios. No porque sea ella una diosa, de ninguna manera. Antes ahí se mueve también nuevamente la experiencia de que ella es una mujer, pero llena de gracia, como le dice el ángel, llena de gracia. Y como está llena de gracia, es porque fue inmaculada, fue preservada del pecado. Y todo para que pudiese Cristo nacer en su vientre, Cristo poder allí morar. Este dogma es un privilegio para María, pero es en atención a ¿qué? Al que va a morar en ella, a Jesucristo, que es el Salvador de los hombres, y por eso es inmaculada, y por eso es inmaculada sin mancha de pecado, inmácula sin mancha de pecado. ¿En qué consiste ahora el dogma? Anteriores sobre entonces cómo entender esto de que los hermanos de Jesús, volvamos a ese audio cuando les hablaba de eso y entender que ahí nunca dijo hijos de. Por eso podemos decir que es virgen, porque nunca dice hijos de María. Habla de hermanos de, y ya hablamos de que la expresión hermanos, etimológicamente en el original que fue escrito en la Biblia, no se refiere al lazo de consanguinidad, sino que se refiere a una hermandad, a una fraternidad, a una amistad y familiaridad. Por eso la plenitud del dogma sigue siendo válido y sigue dejándonos unas enseñanzas hermosas de la virginidad de la Virgen. Valga la redundancia decir de que Jesucristo vuelve al Padre, ha cumplido su misión,
lleva al Padre la obra realizada, pero nos promete que no nos va a dejar solos, que se queda con nosotros. Y por eso nos ha dejado a María, nos ha dejado al Espíritu Santo. Al mismo tiempo nos habla de que volverá. Y también nos habla de la experiencia maravillosa de que nosotros también entraremos, si así lo queremos, de retorno al Padre. Pero en María no es ascensión, porque la ascensión es Él sube, en la asunción es subida. El dogma de la asunción a los cielos consiste en que la Inmaculada, Madre y Virgen, cumplido el curso en esta vida terrena, fue subida al cielo. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII un 1 de noviembre de 1950, también en una constitución que él sacó donde declaró este dogma de la Asunción. Todos estos dogmas son verdades de fe que nos hablan, que nos orientan y que nos dejan ver la importancia de la Virgen María a lo largo de la historia de la Iglesia. Esto unido a tantos otros títulos, como el de ser nuestra madre, nuestra abogada, nuestra corredentora, la llena de gracia, la reina. Todas esas alabanzas que le hacemos en las letanías. Unido a todas las maneras como ella se ha presentado en la historia, mostrándonos ese amor maravilloso, que es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y por eso, en esos mensajes tan hermosos, donde la Santísima Virgen nos pide que estemos buscando la gracia, la conversión, la oración y claro, de una manera muy especial, buscar de este acto de consagración. Nosotros tenemos tantas fiestas en honor a la Santísima Virgen María que por eso podríamos pensar en cómo ahondar nuestra devoción. Y por eso termino también recordándoles lo que dicen algunos santos sobre la devoción a la Santísima Virgen María. Lo dejo y con esto termino mi catequesis de hoy. Decía San Efrén: la devoción a la Virgen es la llave del paraíso. Decía San Fulgencio: María, esclava misteriosa por la cual Dios baja a la tierra y los hombres suben al cielo. Auténtica a la Santísima Virgen María. Amémosla como madre.
que nos sigue dando signos de su amor como María. Hagamos penitencia, reparemos, vivamos la conversión, mortifiquémonos, amemos a Dios. Acerquémonos, pues, a la Santísima Virgen María, dispensadora de gracias. Ejercitemos las virtudes, anunciemos la gracia de Dios y vivamos de esta oportunidad maravillosa, como es el triunfo del Inmaculado Corazón de María en tu vida y en la mía. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé de la salvación del alma mía. Amén.